chicos, chicas, ¿cómo andan ustedes? Bueno, espero que muy bien. Esto como siempre, mente y emoción. Hoy vamos a estar hablando un poco de, el miedo, ¿sí? ¿Cómo vencer el miedo? Vamos a estar hablando de las características del miedo, qué es el miedo, qué se considera miedo en psicología, ¿sí? Y de las causas del miedo. Bueno, vamos por lo primero. Lo primero es cómo vencer el miedo. Eso depende muchísimo de qué tipo de miedo te esté afectando, ¿sí? Dependiendo de eso es lo que tenemos que hacer. Ahí podemos tratarlo con hipnosis, con programación neurolingüística. Tenemos que ver bien qué es lo que hay que hacer para poder solventarlo. Las características del miedo varía según el tipo, pero generalmente la característica que más se unifica, ¿sí?, es que te paraliza, no te deja avanzar. ¿Ah? A otras personas les da un poco de angustia, de nervio, pero sobre todas las cosas el miedo no te deja avanzar, tanto que te paraliza físicamente como que también no te deja tomar acción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué es el miedo en psicología? Bueno, el miedo en psicología se trata de la sensación, ¿sí?, en nuestra psiquis, pero a la vez en nuestro cuerpo. O sea, es esta imposibilidad mental que nos lleva a sentir que no podemos hacer determinadas cosas. ¿Cuál es la utilidad de los miedos? ¿Para qué sirve el miedo? El miedo es un sistema de alarma, básicamente. Si lo tenés controlado, el miedo te ayuda a evitar problemas o a salir de circunstancias complicadas o graves, ¿sí? No te deja meterte en problemas mucho más graves. El miedo justamente hace eso, impide que vos generes determinada acción. ¿Causas del miedo? Bueno, 10.000, ¿no? En las regresiones suelo encontrar que los rezongos de los padres, las imposibilidades que los padres les dieron a sus hijos, ya en la vida más de adulto es el miedo de si vas a poder lograr algo, o sea, que es un miedo más relacionado con la expectativa, ¿no? Ejemplos de miedo, ¿sí? Los ejemplos de miedo de la vida cotidiana, los más estándares. El miedo, por ejemplo, acá en Uruguay, un miedo terrible. Vos caminas al lado de una persona y la persona se persigue, mira para todos los lados para ver si es que la van a robar, cómo sos y demás. Un miedo bastante complicado. El otro tipo de miedo de la vida cotidiana en los estudiantes, cuando tienen que dar un examen, por ejemplo, les afecta, se paralizan y se les borra la memoria, ¿no? Entonces todo eso implica algo bastante más complicado, el hacer mandados, el tener que enfrentar una autoridad me refiero a la madre, al padre, tener que hacer un trámite importante, invertir da miedo también, ¿no? Esos son los ejemplos cotidianos del miedo. Con la hipnosis lo que podemos hacer es trabajar en sus diferentes escalas, ¿no? Las consecuencias más graves que tiene el miedo es que el miedo es el principio de muchos otros síntomas, como la ira, el enojo, los ataques de pánico, las crisis de ansiedad, las crisis de angustia, ¿no? Todos tienen su raíz en el miedo. Antes de que llegara eso, cada uno de esos síntomas, aparece el miedo. Ahora, a medida que se va multiplicando su efecto, se va transformando, de un miedo pasa a un pánico, ¿sí? Ese pánico después se puede transformar en angustia, por eso existe la crisis de angustia, ¿ah? Entonces se va agravando. Lo ideal sería que una vez que detectes el miedo, tratarlo inmediatamente, no lo dejes, tratarlo rápidamente para justamente no complicarlo más tarde, para que no se haga más grave después. Porque el miedo solo, si tratás solo el miedo, vos en poquitas sesiones lo lográs hacer, en 1, 2, 3 sesiones de hipnosis o en una regresión reparás el miedo. ¿Estamos de acuerdo? Pero en una sesión, 2 o 3. Pero ya si tenés un ataque de pánico, de repente te lleva 5. Si tenés una crisis de angustia, de repente te lleva 5 sesiones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, chicos, gracias, chicas, gracias por estar. Nada,
nos estaremos hablando cada día un ratito. Que pasen muy bien y si les gusta, nada, comenten nomás. Chau, chau.